Hola jóvenes, espero que se encuentren bien. Vamos a arrancar entonces o a continuar más bien con lo que sería la arteria aorta. Entonces recordemos que habíamos visto el ventrículo izquierdo emerge, la arteria más importante del cuerpo para irrigar los tejidos y llevarle sangre oxigenada, que es la arteria aorta. Esa arteria aorta se divide en tres segmentos: aorta ascendente, callado u arco aórtico y aorta descendente. Esa descendente primero se llamará torácica. Entonces, ¿qué pasa con la aorta torácica? Ella me va a dar dando múltiples ramitas importantes, por ejemplo, y que podemos recordar. Acá podemos ver sus orígenes, es de las arterias pues de las que hacían parte de la van intercostal, las arterias intercostales, ¿cierto? Arterias intercostales que discurrían con la vena y el nervio intercostal, que por eso mencionábamos que era importante que ante una punción de la parrilla costal, ya sea en un neumotórax o en la inserción de un tubatórax, no se hace en el borde inferior de la costilla, sino que se hace en el borde superior, ¿cierto? Porque en el borde inferior vienen las arterias intercostales y el paquete venoso y nervioso. Muy bien, entonces apenas atravesamos el diafragma, ¿sí? Observemos acá todo lo que sería el músculo diafragma. Deja de llamarse arteria descendente torácica y va a pasar a llamarse arteria descendente abdominal, al nivel de la porción de la última vértebra torácica o T12. ¿Qué sucede acá? La aorta abdominal, que es una porción bastante importante porque me va a dar muchas ramas. Normalmente los anatomistas la dividen en arterias pares, las que salen para un lado y para el otro, y arterias impares, que son las que vemos acá, ¿cierto? Entonces voy a ir mencionando superficialmente las arterias pares e impares de la aorta abdominal y mencionaremos sus divisiones para ver cómo se irriga la extremidad inferior. Entonces, aorta abdominal. Esa aorta abdominal, después del diafragma, nos va a dar dos arterias, que son las arterias pares, las primeritas, y reciben el nombre de arterias frénicas inferiores. Frénicas, recuerden que están relacionadas con el diafragma. Luego tenemos la primera rama impar. Esta primera rama impar recibe el nombre de tronco celíaco. El tronco celíaco es muy importante porque recuerden que todo lo que se llame tronco común o primitivo es porque se va a dividir, ¿cierto? Pero no necesariamente en dos. Este es, por ejemplo, uno de los ejemplos, valga la redundancia, de una arteria que se acaba de dividir en tres ramas. Sí, acá no nos muestra el dispositivo de Complete Anatomy, la primera rama, pero esta arteria que emerge de acá es la arteria gástrica izquierda, que va a irrigar lo que es la curvatura menor del estómago, parte del esófago, ¿sí? Arteria gástrica izquierda. Luego nos encontramos con la arteria esplénica que se dirige, como su nombre lo dice, hacia el vaso, sí, a irrigar el vaso, parte de la curvatura mayor del estómago, e incluso nos va a dar ramitas que van a ir hacia el páncreas. Y de último, el tercer vaso que sale, o la tercera arteria que sale del tronco celíaco, es la arteria hepática común, que si se llama común es porque se va a dividir. Entonces esta, por ejemplo, me va a dar ramas como la arteria hepática propia y por acá una pancreatoduodenal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, estas tres ramas se van a encargar de irrigar al hígado, a la vesícula biliar, al estómago y al vaso, ¿cierto? Y obviamente aparte del páncreas y el duodeno. Muy bien. Si seguimos descendiendo, antes de llegar a estas dos arterias que son pares, nos encontramos con las arterias suprarrenales, que las arterias suprarrenales, pues como su nombre lo dice, van a ir a irrigar a las glándulas suprarrenales de gran importancia hormonal. Y luego nos encontramos con las arterias pares más grandes de la aorta abdominal, que son las arterias renales. Arteria renal derecha y arteria renal izquierda. Recordemos que la arteria aorta desciende más hacia el lado izquierdo, mientras que la vena cava superior asciende por el lado derecho. Entonces es por esto que podemos observar que la arteria renal derecha es más larga que la arteria renal izquierda. Es por su disposición anatómica a nivel abdominal, su lateralidad, ¿cierto? Ahora, si yo sigo descendiendo, voy a tener pues a nivel posterior muchas ramitas lumbares, arterias lumbares,
y unas arterias llamadas gonadales que van a ir a las gónadas, que van a emerger pues directamente de la aorta, pero me interesa es esta. Observen que hay una arteria impar, acá estaba el tronco celíaco y acá tendremos a esta primera arteria impar que recibe el nombre de arteria mesentérica superior. Entonces la arteria mesentérica superior, miren que es de gran calibre porque le va a llevar sangre. Observen, parte del páncreas, parte del duodeno, yeyuno, ileón, el ciego, que ya es en el intestino grueso, al apéndice, que hace parte del ciego, y parte de lo que conocemos como colon ascendente. Entonces miren que irriga una gran cantidad de vísceras abdominales, importantísimas en la digestión y en procesos metabólicos. ¿Listo? Entonces es importante esta arteria mesentérica superior. Ahora, más hacia inferior nos encontramos, pues si había una superior con una arteria mesentérica inferior. Esta arteria mesentérica inferior nos va a irrigar a lo que nos quedaba faltando del colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoides, recto y parte del ano. Entonces miren que entre las dos mesentéricas se están distribuyendo una gran cantidad de vísceras abdominales. Luego de las gonadales que habíamos mencionado que pues, emergían hacia cada una de las gónadas, entonces hay arterias ováricas o arterias testiculares, dependiendo del sexo pues, de cada espécimen. Tendremos una última que desciende a nivel medial, que es la arteria sacral media, que acá no nos la muestra, ¿sí? Entonces esas son las arterias principales de la aorta abdominal. Ahora, ¿qué pasa con esa aorta abdominal? Esa arteria aorta abdominal a nivel del E4 o L5, pues dependiendo, pero más o menos se tiene en cuenta la L4, se va a bifurcar, se divide en dos. Y las dos se llaman arterias ilíacas. Entonces tenemos la arteria ilíaca común derecha y la arteria ilíaca común izquierda. La arteria ilíaca común, como su nombre lo dice, sí va a dividir. Esta sí se bifurca, o sea, se divide solo en dos. En una arteria ilíaca externa y en una arteria ilíaca interna. Miren que la interna va profundizándose hacia la cavidad pélvica, hacia la región pélvica, hacia el sacro, y me va a dar ramas, pues, glúteas, me va a ir dando ramas sacras, ilíacas, etcétera. Mientras que la arteria ilíaca externa, que me va dando ramas, por ejemplo, circunfleja ilíaca, me va a dar dando ramas para el pubis, para el isquion. Esta arteria ilíaca externa apenas atraviesa el ligamento inguinal, ligamento que ya habíamos observado en el laboratorio, cambia de nombre y se va a llamar arteria femoral. Entonces, de nuevo, ilíaca común, ilíaca externa, ilíaca interna. La externa atraviesa el ligamento inguinal para llamarse arteria femoral, que esta estaba al ladito de la vena femoral y nervio femoral, en lo que conocemos como la van femoral, en el triángulo femoral o triángulo de Scarpa. Listo. Entonces, recuerden que la van femoral es vena, arteria y nervio, desde medial a lateral. Ahora, esa arteria femoral, pues me va a dar siempre una amiguita que es la arteria femoral profunda, así como sucedía en el húmero. La arteria humeral me da una, o la arteria braquial me da una braquial profunda. Acá en este caso me da una femoral profunda. Acá también tendremos unas circunflejas que van a irrigar todo lo que es los trocánteres, el cuello, cabeza del fémur. Y entre la femoral profunda y la femoral es tradicional o propiamente dicha, viene descendiendo y cuando se acerca a la parte posterior de los cóndilos, o mejor, a la región poplitea, cambia de nombre para llamarse, en vez de arteria femoral, llamarse arteria poplitea. Y esa arteria poplitea, pues, atraviesa la fosa, se mete en la cara posterior de la tibia y se va a dividir en dos, en una arteria tibial anterior y en una arteria tibial posterior. Entonces la arteria tibial anterior atraviesa la membrana interósea que encontramos entre el peroné y la tibia y viene y desciende por la cara anterior. Y la tibial posterior, pues hará lo mismo, pero por la región posterior, por la región sural, y me dará una rama peroneal que va a bajar por todo el peroné o fíbula. Recuerden que fíbula y peroné son lo mismo. Ahora, entonces, ¿qué sucede para irrigar el pie? La tibial anterior descendió y por delante de la tibia, acá justamente,
va a cabalgar sobre los huesos del tarso y va a recibir el nombre o va a cambiar de nombre para llamarse arteria dorsal del pie. Esta no es más que la famosa arteria pedia, arteria que podemos palpar pulso y que podemos tomar gases arteriales principalmente en los pacientes pediátricos por su superficie, por lo superficial que está. Entonces, arteria pedia o arteria dorsal del pie. Listo. Ahora, la arteria poplitea, recuerden que también podemos percibir el pulso popliteo, ¿cierto? Entonces, tendremos que profundizar bastante en la fosa poplitea, normalmente en una semiflexión de la articulación de la rodilla, para palparla. Es uno de los pulsos más difíciles de palpar, pues, a mi percepción. Y recuerden que también podemos palpar el pulso femoral, pues que ese sí es realmente fácil. Lo buscamos justamente al finalizar el ligamento inguinal. Hacemos un poquito de presión y es tanta el pulso que maneja o tanta presión, tanta distensión que manejan sus arterias que hasta se mueven bastante los deditos. Listo. Entonces llevamos tres pulsos. Pulso femoral, pulso popliteo y el pulso pedio dado por la arteria dorsal del pie, que era rama o continuidad de la arteria tibial anterior. Entonces, ¿qué pasa? Nos queda faltando la arteria tibial posterior. La arteria tibial posterior va a descender retromaleolar, acá tenemos el maleolo tibial o maleolo medial, y me va a dar las ramas que conoceremos como arcos plantares. Entonces hay una arteria plantar medial, una arteria plantar lateral, y entre las dos me van a formar el arco plantar. Listo, que posteriormente pues me darán ramitas metatarsianas y luego arterias digitales, como siempre ha sucedido pues en las extremidades. Entonces aquí terminamos con lo que sería la irrigación de la extremidad inferior derecha. En la izquierda sucede lo mismo, una arteria ilíaca común se divide en ilíaca interna, ilíaca externa, atravesamos el ligamento inguinal, recordemos que ese ligamento es una prolongación del oblicuo externo, ¿sí? Una vaina tendinosa que se prolonga, y cuando atravesamos ese ligamento, se va a formar la arteria femoral, una femoral profunda, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tendremos la poplitea, y luego de la poplitea se va a dividir en dos, en una tibial anterior, una tibial posterior. La anterior me dará la arteria dorsal del pie o pedia, y la tibial posterior me formará los arcos plantares que finalizarán en las arterias digitales.